La historia de Sansón y Dalila. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, nació un niño llamado Sansón. Desde antes de su nacimiento, un ángel anunció a sus padres que él sería especial. Dios lo eligió para liberar a su pueblo de los filisteos, un pueblo enemigo que los oprimía. Como señal de su misión, Sansón nunca debía cortarse el cabello, pues era un nazareo, consagrado a Dios, y su fuerza extraordinaria venía de ese pacto. Sansón creció y se volvió un hombre muy fuerte. Con sus propias manos derrotaba a sus enemigos. Una vez venció a un león, otra vez usó la quijada de un burro para derrotar a un ejército entero, e incluso rompió las cuerdas que lo ataban como si fueran hilos. Los filisteos tenían miedo de él y buscaban sin descanso la forma de vencerlo. Un día, Sansón conoció a una mujer llamada Dalila. Los líderes filisteos, al enterarse, le ofrecieron dinero a ella a cambio de un secreto: descubrir la fuente de su fuerza. Dalila aceptó y comenzó a preguntarle con insistencia: Sansón, eres el hombre más fuerte. ¿Cómo podrían vencerte? Al principio, Sansón le dio respuestas falsas. Le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Pero cuando los filisteos lo intentaron, él las rompió fácilmente. Luego dijo que si lo amarraban con sogas nunca usadas, se debilitaría. Pero otra vez los engañó. Dalila no se rindió. Cada día le insistía con lágrimas: ¿cómo dices que me amas si no me confías tu secreto? Finalmente, Sansón cedió y le reveló la verdad: mi fuerza viene de mi cabello. Nunca me lo han cortado. Si lo hicieran, sería débil como cualquier hombre. Dalila corrió a avisar a los filisteos. Esa noche, mientras Sansón dormía en sus brazos, le cortaron sus 7 trenzas. Al despertar, él sintió que algo andaba mal. Había perdido su fuerza. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a prisión para burlarse de él. Pero había algo que los filisteos no sabían. Con el tiempo, el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Un día, lo llevaron a un templo para humillarlo frente a todos. Sansón, sintiendo que su fuerza regresaba, oró a Dios: Señor, dame fuerza una última vez. Agarró las columnas que sostenían el templo y con un empujón gigante, todo se derrumbó. Sansón y sus enemigos murieron en ese instante. Así, en su último acto, cumplió su misión: debilitar a los filisteos. Moraleja: la historia nos enseña sobre la importancia de ser fieles a nuestros principios y cuidar de las personas en quienes confiamos. Sansón, aunque cometió errores, recordó al final que su fuerza verdadera venía de Dios. La historia de Ruth y Noemí, un relato de lealtad y amor. Hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Belén, vivía una mujer llamada Noemí con su esposo y sus 2 hijos. Pero un día, una gran hambruna llegó y la familia decidió viajar a Moab, una tierra lejana, en busca de comida y esperanza. Al principio la vida en Moab fue amable. Los hijos de Noemí se casaron con 2 mujeres moabitas, Orfá y Ruth. Pero luego, la tragedia golpeó. El esposo de Noemí murió, y años después, sus 2 hijos también fallecieron. Noemí, destrozada por el dolor, quedó sola con sus nueras. Un día, Noemí escuchó que la hambruna en Belén había terminado. Decidió regresar a su tierra, pero no quería arrastrar a Orfá y Ruth a una vida de incertidumbre. Con lágrimas les dijo: volved a vuestras familias, encontraréis nuevos esposos. Yo no tengo nada más que ofreceros. Orfá, después de llorar, se despidió. Pero Ruth se aferró a Noemí y pronunció unas palabras que quedarían para siempre en la historia: no me pidas que te abandone. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Hasta la muerte nos separe. Juntas, emprendieron el viaje a Belén. Al llegar, el pueblo se conmovió al ver a Noemí, ahora mayor y sin su familia. Ya no me llaméis Noemí, dulce, sino Mara amarga, les dijo. Pero Ruth, con determinación, tomó una decisión: yo trabajaré para nosotras. Siguiendo la costumbre de la época, Ruth fue a los campos a recoger granos que los cosechadores dejaban atrás. Por casualidad o quizá por destino, llegó al campo de Buz, un hombre bondadoso y pariente lejano de la familia de Noemí. Buz, al verla, preguntó por ella
y supo de su lealtad hacia Noemí. Impresionado, le permitió recoger grano en sus tierras, le ofreció protección y hasta compartió su comida. Noemí, al enterarse, sintió esperanza. Sabía que Buz podía ser su pariente redentor, alguien que, según las tradiciones, ayudaba a familias en necesidad. Siguiendo su consejo, Ruth se acercó respetuosamente a Buz una noche, pidiendo su ayuda. Buz, conmovido por su virtud, prometió actuar. Había un obstáculo. Existía un pariente más cercano con prioridad para ayudarles. Pero cuando éste rechazó la responsabilidad, Buz no dudó. Se casó con Ruth, dando a Noemí una nueva familia. Con el tiempo, tuvieron un hijo llamado Obed, quien llenó de alegría el corazón de Noemí. Y así, la historia que comenzó con pérdida y dolor terminó con un milagro. Obed llegó a ser abuelo del rey David. Generaciones después, de esta familia nacería Jesús, según la tradición cristiana. Moraleja: la lealtad de Ruth, la sabiduría de Noemí y la bondad de Buz nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la generosidad pueden sembrar un futuro lleno de luz. Narración: Elías y los profetas de Baal. Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Israel, el pueblo había olvidado a Dios. El rey Ahab y su esposa Jezabel habían convencido a todos de adorar a un ídolo llamado Baal, un dios falso de la lluvia y el trueno. Pero en medio de esa oscuridad surgió un hombre valiente, Elías, un profeta del verdadero Dios. Un día, Elías se presentó ante el rey Ahab y le dijo: «La sequía que arruina esta tierra no terminará hasta que el pueblo decida a quién seguir, a Dios o a Baal». Ahab, furioso, aceptó el desafío de Elías. Ambos acordaron reunirse en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. Allí, Elías propuso una prueba: «Construyamos 2 altares. Ustedes pondrán un sacrificio para Baal, y yo lo haré para Dios. El que envíe fuego del cielo para consumir su ofrenda, ese será el verdadero Dios». Los profetas de Baal aceptaron. Prepararon su altar con un toro y comenzaron a gritar: «Baal, respóndenos, envía fuego». Saltaron, bailaron y hasta se lastimaron con cuchillos, como era su costumbre. Pero nada sucedió. El sol brillaba y el silencio era total. Elías, con calma, les dijo: «Griten más fuerte. Tal vez Baal está dormido o de viaje». Al mediodía, los profetas seguían desesperados, pero su altar seguía frío. Entonces llegó el turno de Elías. Reunió al pueblo y reconstruyó el altar de Dios con 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel. Colocó el toro y, para hacerlo más difícil, ordenó mojar todo con agua. Vertieron tantos cubos que hasta la zanja alrededor se llenó. Elías se acercó y oró en voz clara: «Dios, hoy que todos sepan que tú eres el Señor, respóndeme para que este pueblo vuelva a ti». En ese instante, un fuego intenso cayó del cielo. Las llamas consumieron el toro, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja. La gente, asombrada, cayó de rodillas y gritó: «El Señor es el verdadero Dios». Elías aprovechó para ordenar: «Detengan a los profetas de Baal. Su mentira ha terminado». Luego, miró al cielo y anunció: «La lluvia viene». Aunque el cielo estaba despejado, Elías insistió a su sirviente que buscara una nube. A la 7ª vez, el sirviente vio una pequeña nube. En minutos, el cielo se oscureció y una lluvia torrencial acabó con la sequía. El pueblo comprendió que Dios, no los ídolos, tiene el poder sobre la vida. Jonás y el gran pez. Había una vez un hombre llamado Jonás, a quien Dios le encargó una misión muy importante: viajar a una ciudad llamada Nínive para advertir a sus habitantes que debían cambiar su comportamiento. Pero Jonás, en vez de obedecer, se asustó. Nínive era una ciudad enorme, llena de gente que no creía en Dios, y él pensó: «No quiero ir allí, prefiero huir lejos». Así que Jonás subió a un barco que iba en dirección contraria. Mientras navegaba, el cielo se oscureció de repente. Una tormenta terrible sacudió el mar. Las olas golpeaban el barco con tanta fuerza que los marineros, asustados,
empezaron a rezar a sus dioses. Jonás, sabiendo que la tormenta era por su culpa, les dijo: «¡Tírenme al mar! Así se calmará». Al principio los marineros no querían, pero al final no tuvieron opción. ¡Zas! Jonás cayó al agua, y en ese mismo instante, la tormenta desapareció. Pero esto no fue el final. Dios tenía un plan increíble para Jonás. De las profundidades del mar, un gran pez, más grande que una casa, abrió su boca y, ¡glup!, se tragó a Jonás entero. Dentro del pez, Jonás estaba oscuro, húmedo y muy asustado. Pero ahí, en silencio, recordó a Dios. Con humildad, le pidió perdón y prometió obedecer. Dios lo escuchó. 3 días después, el gran pez nadó hasta la costa y ¡pum!, lo dejó en la arena, sano y salvo. Esta vez, Jonás no dudó. Fue directo a Nínive y gritó: «Dios les dice que cambien sus acciones, o en 40 días la ciudad será destruida». Para su sorpresa, todos lo escucharon. Desde el rey hasta los niños se vistieron con ropas sencillas, dejaron de hacer el mal y pidieron perdón. Dios, al ver su sinceridad, tuvo compasión y perdonó a Nínive. Pero Jonás, en vez de alegrarse, se enojó. Le dijo a Dios: «Sabía que serías bueno con ellos, por eso quise huir». Entonces, Dios le enseñó una lección con una planta que creció y murió en un día. Le explicó: «Si tú lloras por una planta que no hiciste, ¿cómo no voy yo a amar a miles de personas?». Así Jonás entendió que Dios no solo quiere obediencia, sino que su amor es para todos, incluso para quienes creemos que no lo merecen. Moraleja: a veces tenemos miedo de hacer lo correcto, pero Dios nos da segundas oportunidades. Y su amor es tan grande que alcanza a todos, hasta a los que parecen muy lejos. La historia de Daniel y los leones. Había una vez, en un gran reino llamado Babilonia, un hombre bueno y sabio llamado Daniel. Él era uno de los consejeros más importantes del rey Darío, quien confiaba mucho en él por su honestidad y su corazón bondadoso. Pero no todos estaban contentos con Daniel. Algunos hombres malvados del palacio tenían celos de él y querían hacerle daño. Un día, esos hombres tramaron un plan. Sabían que Daniel era fiel a su Dios y que 3 veces al día se arrodillaba junto a su ventana abierta para orar. Entonces le dijeron al rey Darío: «Oh gran rey, deberías hacer una nueva ley. Durante los próximos 30 días nadie podrá orar a ningún dios ni persona, solo a ti. Y quien desobedezca será echado al foso de los leones». El rey, sin sospechar la trampa, firmó el decreto de inmediato, pero Daniel, al enterarse, no tuvo miedo. Siguió haciendo lo que siempre hacía. Al mediodía abrió su ventana, se arrodilló y oró a Dios con gratitud y confianza. Los hombres malvados lo vieron y corrieron a contarle al rey: «Daniel desobedeció tu ley», gritaron. «Debe ser castigado». El rey Darío se entristeció mucho, pues quería a Daniel. Trató de buscar una solución, pero la ley no podía cambiarse. Con lágrimas en los ojos, ordenó que llevaran a Daniel al foso de los leones. Antes de cerrar la entrada con una gran piedra, el rey le susurró: «Que tu Dios, a quien sirves con tanto amor, te salve». Esa noche, nadie en el palacio pudo dormir. El rey no comió ni escuchó música. Se pasó las horas mirando hacia el foso, preocupado por su amigo. Al amanecer, corrió hacia el lugar y gritó con voz temblorosa: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios salvarte de los leones?». Entonces, desde el fondo del foso, se escuchó una voz calmada: «Mi Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones. Ellos no me hicieron daño, porque él sabe que soy inocente». El rey no lo podía creer. Mandó sacar a Daniel de inmediato y al revisarlo, no tenía ni un rasguño. Todos quedaron asombrados. El rey Darío, feliz y aliviado, ordenó que los hombres malvados fueran castigados y anunció en todo el reino: «El Dios de Daniel es el verdadero rey. Todos deben respetarlo, pues él salva a quienes confían en él». Y así, Daniel vivió muchos años más, recordándole al mundo que incluso en los momentos más oscuros, la fe
y la valentía pueden vencer cualquier miedo.